¿Qué pasa cuando las mayores estrellas del mundo deciden cambiar su cuerpo de la noche a la mañana? Porque algo está ocurriendo en Hollywood y ya no pueden ocultarlo. En los últimos años, figuras como Whoopi Goldberg, Robbie Williams, Boy George o Jessica Simpson aparecieron irreconocibles frente a las cámaras. Cuerpos distintos, rostros afilados, silencios incómodos. La misma pregunta en boca de todos. Ozempic. Hoy vas a descubrir la verdad. Detrás de estas transformaciones, ¿quiénes lo confirmaron? ¿Quiénes lo negaron en falso? ¿Y qué precio pagaron realmente, no solo físico, sino también emocional y profesional? Además, al final te revelaremos el caso más impactante de todos, el que nadie esperaba y que lo cambió todo. Melissa McCarthy. Melissa McCarthy fue durante décadas sinónimo de autenticidad desbordante, comedia visceral, presencia arrolladora y una risa capaz de llenar cualquier sala. Sin pedir permiso, se erigió en símbolo de las mujeres reales, aquellas con curvas con carácter y con el descaro suficiente para plantar cara a los cánones de Hollywood. Su figura no era un defecto que disculpar, sino una declaración de intenciones. Por eso, cuando en 2024 circuló una fotografía tomada en una gala de Los Ángeles, publicada brevemente y luego retirada, el impacto fue inmediato. Melissa aparecía con un vestido impecable y la sonrisa de siempre, pero su cuerpo había cambiado de forma llamativa, más delgado, más contenido, más distante de la imagen que ella misma había convertido en bandera. Las redes sociales se incendiaron al instante. Ozempic, cirugía, ¿qué ha pasado? Ni confirmación ni desmentido, únicamente silencio. Y en Hollywood el silencio hace tiempo que es la confesión más elocuente. Durante años, Melissa había resistido las presiones de una industria obsesionada con la delgadez. ¿Fue esta transformación una elección personal o el resultado de exigencias contractuales? Probablemente nadie pueda responderlo con certeza. Lo que sí se perdió en el camino es aquella autenticidad que la hacía única, esa carcajada que proclamaba: "Yo no juego a este juego". Hoy sigue sonriendo en las alfombras rojas, pero cuando la comedia desaparece y solo queda la forma, el espectáculo pierde su gracia. You said Scott Disick. Scott Disick. Hubo un tiempo en que Scott Disick era el rey no coronado del reality, siempre impecable, siempre sarcástico, siempre rodeado de lujo y copas de cristal. Pero en el verano de 2025, una sola foto bastó para encender todas las alarmas. Lo captaron saliendo de una fiesta en Beverly Hills. La ropa seguía siendo de diseñador, pero el rostro ya no era el suyo. Mejillas hundidas, ojos apagados, piel pálida como mármol frío. Se enfermó. Recayó. ¿Está envejeciendo mal? Las preguntas se amontonaron, pero la más inquietante era la que nadie se atrevía a formular en voz alta. Sigue siendo él, siendo él. Las fuentes no tardaron en hablar. Según el rumor más persistente, Scott había caído en la tentación del Ozempic, el medicamento que Hollywood convirtió en pasaporte express al cuerpo perfecto. La motivación, dicen, no era glamour, sino inseguridad. Tras un accidente en 2022 que dañó su espalda, el cuerpo le pasó factura y con él su ego. Entonces apareció la solución rápida, un pinchazo, un atajo, una promesa. Funcionó durante semanas hasta que el espejo empezó a devolverle una versión de sí mismo que ni él reconocía. No era delgado, era casi transparente, comentó un asistente de producción cercano al rodaje. Hoy Scott intenta recuperar algo de ese brillo perdido. Pero hubo un momento breve e inquietante en que encarnó a la perfección el precio de la delgadez en Hollywood. Un hombre que lo tuvo todo y no pudo soportar verse cambiar. Porque en esta ciudad, lo único más letal que engordar es desaparecer. Khloe Kardashian. En el universo Kardashian, donde cada milímetro de piel es monetizable, Khloe siempre fue la otra,
la menos glamurosa, la más alta, la que no encajaba del todo. Durante años, eso la hirió más que cualquier titular cruel. Pero en 2023, el relato cambió de golpe. Khloe apareció con un cuerpo tan esculpido, tan definido y tan impecable, que el mundo entero se detuvo primero a mirar y luego a sospechar. Ozempic. Cirugía. ¿Dónde quedó el entrenamiento a las 6 de la mañana? Las redes convirtieron su transformación en teoría de conspiración casi de inmediato. Ella respondió furiosa: trabajo duro cada día. No todo es una solución mágica. Pero el tono defensivo solo avivó el fuego porque en Hollywood, cuando alguien grita que no es, suele ser porque probablemente sí. Después llegó la grieta. En un episodio de The Kardashians, dejó escapar una frase reveladora. Cuando era más grande, si el Ozempic hubiera existido, probablemente lo habría probado. Parecía inocente, pero abrió una puerta que ya no pudo cerrarse. Su entrenadora la defendió, sus seguidores también, hasta que un experto en fitness lanzó la bomba tras analizar sus videos. Su técnica es deficiente. Nadie entrena así y obtiene ese resultado. ¿Fue disciplina, fue química o fueron ambas? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí es evidente es que el cuerpo de Khloe Kardashian dejó de pertenecerle hace mucho tiempo. Hoy es propiedad de la opinión pública, del juicio colectivo y del algoritmo. Y en ese tribunal, Robbie Williams. Durante décadas, Robbie Williams fue muchas cosas: el chico malo de Take That, el showman desbordado, el alma atormentada con voz de oro. Pero nunca fue invisible. Hasta que una simple selfie publicada sin intención de escándalo y sin filtro dramático lo cambió todo. Algo no cuadraba. Su rostro, antes lleno de carisma salvaje, lucía afilado, casi erosionado, mejillas hundidas, piel tensa, mirada distinta. «¿Estás bien, hermano?», escribió un fan. No era un chiste, era preocupación genuina. Robbie, fiel a su honestidad brutal, no dio rodeos. Confirmó que usaba un medicamento para adelgazar y lo llamó un milagro. Lo único que le había funcionado tras años de batalla con su cuerpo y su mente. Pero lo que no dijo, o no quiso decir, es que ese milagro llegaba con una factura emocional considerable. La industria lo celebró en silencio: cuerpo nuevo, imagen renovada. Sin embargo, entre bastidores algo se quebró. La transformación fue tan drástica que muchos ya no veían al artista sino al experimento. Era él quien hablaba en las entrevistas, o una versión anestesiada por la presión y los efectos secundarios. Detrás del nuevo físico seguía el mismo hombre que cantó Phil, con el alma abierta. Solo que ahora su cuerpo ya no hablaba de libertad, sino de control químico estético desesperado. En Hollywood a veces se pierde peso y a veces se pierde identidad. Y en el caso de Robbie Williams, puede que haya apostado ambas cosas por mantenerse a flote en un océano donde todos nadan contra la corriente con una aguja en el brazo. Boy George. Boy George siempre fue exceso en maquillaje, en moda, en personalidad y en historia. Su silueta colorida cruzó los años 80 como un meteorito con sombrero, y en medio de ese torbellino su cuerpo siempre formó parte del espectáculo. Pero en 2025 sorprendió al mundo con una frase tan ligera como letal. «Sí probé el Ozempic, pero luego cambié a otro. Me gusta demasiado la comida». La confesión disfrazada de chiste cayó como una bomba precisamente porque nadie la esperaba de él, de alguien tan orgullosamente irreverente, tan orgullosamente único. Y sin embargo, ahí estaba otra figura célebre atrapada por el estándar imposible. No lo ocultó, pero tampoco se detuvo a reflexionar sobre lo que aquello revelaba. Su cuerpo visiblemente más delgado decía lo que su voz callaba: cansancio, lucha, duda. El delgado límite entre mantener la imagen y destruirse en el intento. Entre sus seguidores la reacción fue de desconcierto genuino. «¿También tú ya no queda nadie auténtico?» Y la pregunta que flotó en el aire fue aún más incómoda. Si hasta Boy George cedió,
¿Quién resiste? Porque en esta industria, incluso las leyendas envejecen. Y cuando la cámara ya no perdona ni un pliegue, ni un kilo, ni una sombra, hasta los rebeldes más consagrados se sienten tentados a silenciar el espejo con una inyección. Él lo dijo con humor como siempre. Pero debajo del maquillaje, la peluca y la ironía, la verdadera amarga, ni siquiera las figuras más extravagantes son inmunes al miedo de desaparecer. Jessica Simpson. Jessica Simpson sabe lo que es vivir bajo un microscopio. Desde los 19 años, cuando la industria la empujó a enfundarse en los diminutos shorts de Daisy Duke, su cuerpo dejó de pertenecerle. Pasó a ser propiedad de los tabloides, los críticos y del público. Pero en 2025 reapareció más delgada que nunca, con un rostro tan esculpido que parecía modelado por inteligencia artificial. Las redes explotaron y una sola palabra lo dominó todo: Ozempic. Jessica no tardó en negar: «Oh, por Dios, no es fuerza de voluntad». Y añadió algo aún más revelador: «Quieren que vuelva a beber porque cuando estaba más pesada era cuando tomaba». Una defensa visceral que sin embargo no convenció a nadie, porque el archivo la traiciona. En Open Book, su propia autobiografía, confesó haber consumido pastillas para adelgazar durante 2 décadas. Habló de su obsesión de los contratos de las miradas y de la culpa acumulada. Entonces, cuando hoy insiste en que todo es natural, el mundo simplemente no le cree. No con esos pómulos, no con esa piel, no cuando el cambio luce más químico que humano. Lo más trágico es que quizás esté diciendo la verdad. Pero en Hollywood, la verdad no sobrevive a un historial manchado. Y cuando niegas algo que todos creen ver, el silencio deja de ser inocencia y se convierte en la sospecha más elocuente de todas. Whoopi Goldberg. Durante más de 4 décadas. Whoopi Goldberg lo fue todo: comediante, actriz, presentadora, icono. Una fuerza de la naturaleza imparable, siempre con una risa a flor de piel, incluso cuando su cuerpo decía lo contrario. Pero en 2022, algo sucedió frente al espejo. Se quedó quieta y lo dijo en voz baja: «Esa no soy yo». Había alcanzado las 300 libras. Con ese número, llegó la decisión que cambiaría su camino: empezar a usar Mounjaro, un medicamento GLP, uno similar al Ozempic diseñado para la diabetes, pero convertido en herramienta estética habitual en Hollywood. Whoopi reapareció más ligera, pero con una energía distinta, más pausada, más agotada, porque la transformación no fue mágica. Fue dura, repleta de efectos secundarios: cansancio, mareos, pérdida de apetito y algo más difícil de nombrar: la desconexión con su propia imagen. Bajó de peso, sí, pero también bajó la guardia. Y eso en una mujer como Whoopi pesa más que cualquier cifra en la báscula. Su caso sacudió al público no por la delgadez, sino porque demostró que incluso una mujer fuerte e icónica puede necesitar ayuda para enfrentarse a un cuerpo que ya no obedece. Whoopi nunca pidió compasión. Pero su historia dejó una verdad al descubierto en Hollywood: ni la leyenda más grande escapa del juicio del espejo. Sharon Osbourne. Sharon Osbourne siempre fue imponente, voz fuerte, mirada filosa, alma blindada. Una figura imposible de ignorar. Pero en 2024 ocurrió lo impensable: desapareció. No de la televisión ni del escándalo, sino de su propio cuerpo. Cuando reapareció en público, no fue su presencia lo que impresionó, sino su ausencia física: pómulos hundidos, piel colgante, brazos como ramas secas. Una sombra afilada de la mujer que alguna vez rugía en los platós. Y esta vez no hubo negaciones ni excusas. Sharon lo dijo con todas sus letras: «Sí usé Ozempic. Empecé en diciembre de 2022. Perdí más de 40 libras y seguí perdiendo sin poder detenerme». Lo que comenzó como un experimento controlado se convirtió en un descenso que no supo frenar. «No puedo engordar ni aunque lo intente», confesó sin dramatismo, pero con el vacío de quien ha cruzado un límite invisible. Su metabolismo arruinado,
su rostro irreconocible, su identidad en conflicto constante con el espejo. Sharon no buscaba aprobación, buscaba control. Pero el medicamento que prometía poder terminó por consumirla. Estoy demasiado flaca, me veo demacrada, pero ya no puedo volver atrás, dijo. No fue una queja, fue una sentencia. Hoy intenta hacer las paces con lo irreversible. Ya no persigue una imagen ideal, solo busca reconocerse. Y la pregunta que deja flotando es tan brutal como honesta. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por encajar en un estándar que ni siquiera te eligió a ti? Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel so you don't miss any new videos. See you in the next one.